Buenas tardes, mi nombre es Cristian Méndez y junto con mi compañera María Alexandra Rueda les vamos a presentar nuestra prueba de ejecución de bioquímica, la cual consiste sobre la galactosa. Bueno, en primer lugar tenemos que la galactosa es un carbohidrato de índole monosacárido y que el cual es una aldohexosa, lo cual quiere decir que es una molécula que presenta un grupo aldehído y que dentro de esa estructura va a haber presencia de 6 grupos de carbono en esta misma. Aquí podemos observar dos estructuras diferentes de la galactosa, una es la de Fischer y otra es la de Harvard, las cuales pues representan de manera diferente la estructura de esta molécula. Tenemos que la galactosa es un epímero de la glucosa, el cual dentro de su carbono número 4 vamos a poder apreciar diferencias en cuanto a posición de su grupo hidroxilo. Tenemos que al momento de ser analizados los monosacáridos, hay que tener en cuenta que pues cada monosacárido va a tener un porcentaje de dulzor diferente. En este caso, como lo es de la galactosa, vamos a decir que tiene un 65% de dulzor respecto a la sacarosa. Vamos a conocer un poquito de historia sobre pues esta molécula. Decimos que pues los monosacáridos vienen siendo estudiados desde el año 1855. Estos estudios iniciaron con el señor Eo Ehrman, el cual pues estaba realizando diferentes estudios con la lactosa, que pues sabemos y conocemos que es el azúcar que se encuentra en la leche. Este señor hace una hidrólisis de este disacárido, en el cual pues identifica que se conforma por glucosa, pero este le genera un interrogante sobre la otra sustancia que también conforma la lactosa. Y es ahí cuando se empieza a mencionar la existencia de la galactosa como miembro principal de la estructura de la lactosa. Eh, Posteriormente, en el año 1856, con Luis Pasteur, tenemos que la isla el estudio de la galactosa y cambia ese nombre por lactosa. Esto pues por venir de un compuesto derivado de la leche. Posteriormente, en el año 1860, tenemos que Vernon cambia este nombre de este compuesto y lo llama galactosa. En la época también fue llamado como glucosa lactique, esto pues como ya dijimos, por venir de la leche. Finalmente, en el año 1894 tenemos que Emil Fischer y Robert Moller determinaron por la configuración de la galactosa, esto por medio de diferentes estudios que las ayudaron a determinar su estructura y los tipos que se presentan dentro de ella. Bueno, tenemos las propiedades de la galactosa. Bueno, podemos decir que la galactosa presenta diferentes propiedades. Encontramos primero presente una masa molecular de 180,56 gramos mol. Es identificada la glucosa. Tenemos una densidad de 1,5 gramos sobre centímetros cúbicos y también encontramos un punto de fusión de 168 a 170 grados centígrados. El nombre de la IUPAC presente de este compuesto químico es 3R, 4S, 5R, encontramos 6 hidroximetiloxano, 2, 3, 4 y 5 tetrol. Acá estamos hablando específicamente de grupos hidroxilos que presenta los compuestos químicos. Tenemos que tener en cuenta que la transformación de la glucosa para ser consumido en el organismo se revisa principalmente en las células hepáticas. La estructura de la glucosa y la isometría. Por otro lado, vamos a hablar en sí acerca de la estructura de la glucosa y su isometría. La glucosa se puede encontrar en forma cíclica o de forma lineal. En este caso, pues vamos a hablar un poco acerca de la estructura de tipo lineal, en donde vamos a encontrar dos formas en las cuales pueden ocurrir la ciclación.
vamos a encontrar 4 isómeros, los cuales los dos principalmente van a tener anillos de pirazona, perdón, piranosa, los cuales están constituidos por 6 miembros y pueden ser de tipo alfa o beta, dependiendo del grupo de hidroxilo al cual pueden pertenecer. Este presenta un equilibrio entre las dos estructuras. Por otra parte, vamos a encontrar lo que es la galactosera hermosa, el cual es un anillo que representa 5 miembros. Es un anillo específicamente de forma osa. Esto también de forma hermosa. La podemos encontrar en bacterias, hongos y protosacáridos. Y lo que es la galactosa piratosa se puede encontrar en organismos ya de tipo superior. Vamos a tener estos equilibrios con respecto a estas estructuras. Bueno, tenemos que la galactosa se encuentra dentro de nuestra nutrición y es esencial para la misma y la vamos a poder encontrar dentro de diferentes grupos alimenticios. Los alimentos que pues presentan mayores porcentajes de galactosa son los lácteos, tales como la leche, el yogur, el queso, ya que contiene lactosa, la cual está conformada por glucosa y galactosa. También tenemos que hay alimentos como lo son las frutas y verduras y también algunos tipos de legumbres en las cuales también va a estar presente la galactosa. En frutas vamos a encontrar frutas como lo son la papaya, la piña, el melón, algunos tipos de almendra, la sandía y las uvas. En cuanto a verduras, vamos a tener que se va a ver cierto porcentaje de galactosa en lentejas, garbanzos, tomates y verduras. Bueno, tenemos que la galactosa, por ser pues una molécula como cualquier otra, debe ser metabolizada en el organismo. Sabemos que el metabolismo de los carbohidratos es determinante al momento pues de generar la energía al cuerpo y asimismo también de generar depósitos de energía pues que van a ser utilizados posteriormente pues en otros momentos. Podemos encontrar que una ruta primitiva ha sido la glicólisis y pues esta se encuentra en todos los organismos. Pero pues adicional a la glicólisis hay diferentes rutas que van a permitir la conversión del monosacárido en glucosa o en intermediarios de la glicólisis. Esto es importante pues porque como les decía pues de estas rutas va a depender pues la generación de energía para el cuerpo. Se puede ver que la galactosa se va a transformar en glucosa y eso ocurre principalmente en el tejido hepático mediante la siguiente ruta. Bueno, en primer lugar tenemos el catabolismo de la galactosa por la ruta de Eloir. Esta ruta nos propone que inicia con la fosforilación de la galactosa en el carbono por medio de la galactoquinasa. Este azúcar procede pues del transporte al interior de la célula por una permeasa o es producido por la hidrólisis de la lactosa por medio de la B-galactosidasa. La enzima de galactosidasa 1P, uridiltransferasa, cataliza el intercambio de glucosa 1P de la UDP, glucosa urinidina, glifosfato glucosa, por glucosa 1P. Dado como productos UDP y galactosa y glucosa 1P. La fosfoglucomatasa se encarga de isomerar la glucosa 1P en glucosa GP, que se incorporan dentro de la glucólisis. En la reacción de la galactosa 1P, uridiltransferasa, se ha consumido UDP glucosa y se ha producido UDP galactosa,
pero la enzima UDP-glucosa 4-epimerasa es capaz de in- interconvertir la una en la otra. Esto regenerando la glucosa cuando la galactosa se está metabolizando por esta ruta. Bueno, encontramos la ruta tagatosa 6-fosfato. Entonces, esta vía se puede considerar un análogo de la primera fos de la glucosis. Entonces vamos a tener diferentes reacciones de tipo enzimático que van a tener una función en específico y que van a conducir a la formación de una exosa, que es difosforilada, perdón, difosforilada, y que ya va a ser ingresada a la parte de la ruta de la ruptura, donde vamos a tener triosas fosfato. La galactosa es un perdón, es un estiroisómero de la fructosa, pero vamos a encontrar enzimas muy específicas que van a intervenir en el metabolismo. Lo primero que vamos a tener en cuenta de la galactosa va a ser fosforilada, que va a ser fosforilada. Entonces vamos a encontrar la galactosa 6-fosfato, donde va a ocurrir un proceso de epimeración mediante la enzima fosfato isomerasa, perdón. Cambiamos la estructura y posteriormente vamos a tener una inversión de energía en donde vamos a utilizar un ATP donde vamos a generar otra fosforilación, pero ahora en el carbono número 1. Esto se va a dar por encima de la tagatosa, fosfato guinasa. Ya cuando tenemos nuestra tagatosa 1,6-fosfato, vamos a tener un proceso de ruptura en donde la enzima tagatosa fosfato aldolizada se va a romper y va a generar gliceraldehído. 3-fosfato, hidroxia, hidroxia, cetona y fosforilada, perdón, fosforilada. Estos son intermediarios de la primera fase y se da acá perdón, se da acá con la glucólisis. La galactosemia. Estas rutas metabólicas son esenciales para todo organismo, debido a diferentes fallos denominándose galactosemia. Esta es una enfermedad, es un trastorno del metabolismo de la galactosa y se da principalmente por la concentración de sangre o sus intermediarios. Las características que presenta principalmente es en los niños. Esta enfermedad fue descubierta en 1971. Esta enfermedad se da entre 1 y 6.000 nacimientos, principalmente en que sea en descendientes europeos. Esta enfermedad se da más que todo en los bebés recién nacidos. Se da también por malnutrición de los niños. La galactosa 1-fosfato. Aplicación, manejos de la galactosemia. Nosotros como enfermeros vamos a tener el manejo de un paciente que es fundamental
y el conocimiento es poder. Por tanto, tenemos que el tratamiento y la administración de diferentes fármacos o otras formas o otras fórmulas le van a permitir tener una vida saludable a estos pacientes. El único tratamiento para lo que es la galactosemia es eliminar lo que es la galactosa de la dieta. Entonces, esto quiere decir que esas personas no van a poder consumir alimentos ricos en galactosa. Es muy importante generar una suplementación sana, eh, constante y a largo plazo para mirar cómo va la evolución del paciente. También es muy importante tener en cuenta que esto se presenta más que todo a nivel de las mujeres con ovario y también en las cataratas o que tienen cataratas. Gracias.